Nuestro objetivo es analizar la orina de 5 pacientes con varios síntomas. Para empezar, una vez que nos dan la orina, debemos tener en cuenta el olor, el color, la densidad y el volumen. En este caso, la orina tiene un color anaranjado, que puede ser por algo de deshidratación. El olor no es demasiado fuerte, ni huele a amoníaco, pero aún así no es inolora, por lo tanto se puede suponer que tiene alguna bacteria. Su densidad parece media, aunque lo descubriremos en el estudio bioquímico. Para saber si contiene pigmentos biliares, hay que agitar el bote bien cerrado, y si aparece espuma amarilla, será que sí tiene. Y si aparece blanca, como en este caso, la prueba es negativa. Antes de seguir con el siguiente paso, vamos a recoger orina en un tubo centrífuga que apartaremos a un lado. El siguiente paso es el examen bioquímico, que se trata de introducir una tira reactiva en el bote de orina durante unos segundos. Sirve para hacer un estudio de anormales. En el bote de las tiras vienen los resultados normales y los que están fuera de lo normal. Comparando los colores del bote con los resultados podemos descubrir la cantidad de bilirrubina, glucosa, pH, leucocitos, hematíes, etc. La primera fila encuadra los colores con resultados sanos y las siguientes exceso o déficit de todo lo anterior. Los resultados se anotarán. Una vez que tenemos el estudio de anormales, pasamos al estudio del sedimento. Para este estudio necesitamos la centrifugadora y la orina que hemos guardado en un bote de centrífuga. La centrifugadora tiene 4 extremos en su interior, donde se colocan los tubos. Para que funcione es necesario que estén alineados y compensados, cada extremo con el que tiene de frente. Es decir, si necesitas el sedimento de 2 tubos pondrás un tubo en un extremo y el otro en el extremo de frente. Si hace falta, se llenará un tubo con agua con el peso necesario para compensarlo. De esta forma, la centrifugadora no estará inestable y funcionará correctamente. Cuando esté lista, cerramos la tapa y activamos 5 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Cuando termine el tiempo, nos aseguramos de que ha parado y abrimos la tapa. El resultado será el tubo con los materiales pesados de la orina en la parte baja, llamado sedimento, y la parte de arriba, llamada sobrenadante. Nuestra intención es observar ese sedimento con el microscopio. Para ello, retiraremos todo el sobrenadante con una pipeta hasta que solo quede una gotita. Revolvemos ese sedimento y cogeremos una pipeta Pasteur nueva para coger una gota y colocarla en el portaobjetos, cubriéndolo con el cubreobjetos. Una vez cubierto, ya podemos colocarlo en el microscopio, y este es el resultado que podemos observar. Un cristal, una célula epitelial, Para empezar con el cuarto paso necesitamos medios de cultivo. Normalmente para el urocultivo se utilizan McConkey y Cled. Nosotros utilizaremos McConkey. Los medios son unos polvos que se mezclan con la cantidad de agua destilada requerida en cada momento y dan como resultado un agar. En este caso queremos 400 ml y mirando en la etiqueta sabremos cuántos gramos se necesitan en un litro. En este caso vemos que nos pide que suspendamos 50 gramos en un litro de agua. Por tanto, se hace una regla de 3 y se calcula. Como resultado nos da 20 gramos. Para poder pesar los 20 gramos necesitamos un vidrio de reloj, que es como una especie de plato pequeño, y una balanza donde ir echando hasta llegar a la cantidad necesitada. Después se echa en una Erlenmeyer el agua medida en una probeta. Y el polvo que hemos pesado también se va echando con cuidado para no desperdiciar nada. Se removerá con una varilla agitadora y la calentaremos en una placa calefactora. Para que la mezcla se revuelva se añade un agitador magnético, es decir, una mosca. Se pone la temperatura a nivel máximo y el responsable de la agitación también al máximo. Cuando empiece la ebullición se retira agarrando por arriba y se apaga la placa. Hay que cerrar el Erlenmeyer con un tapón hecho de papel y atado bien con cinta de carrocero. Directamente se llevará al autoclave.
El autoclave es un aparato que esteriliza los materiales como si fuera una olla a presión. Para meter el Erlenmeyer en él, lo primero que hay que hacer es poner una tira para comprobar después que realmente ha alcanzado el grado de esterilización. Primero se llena hasta que cubra los agujeros con agua destilada. Luego se cierran las llaves de presión y del agua. Se mete el Erlenmeyer dentro y se cierra la tapa girando la rueda. El tiempo que hay que poner es 45 minutos a 120 grados y a una atmósfera. Se da a on y comenzará. Cuando acabe hay que esperar a que baje toda la presión que indica en la parte derecha, y cuando baje se abre la llave a presión para que salga el vapor que quede dentro y la del agua. Después se abre la tapa y cogemos el Erlenmeyer con la mezcla ya esterilizada. Se coloca en una mesa un área estéril, para eso colocamos un mechero de alcohol. Se reparte la mezcla en placas o tubos que hemos elegido alrededor del mechero. En este caso se repartirán aproximadamente 20 placas. Una vez que todas están llenas, se cierran y se dejan enfriar hasta que se solidifiquen. Después se meten en la nevera para que se mantengan correctamente. La parte más importante del urocultivo es la inoculación. Se trata de sembrar el agar para que crezcan después las bacterias. La siembra se hace en un espacio estéril, gracias a un par de mecheros. Cogemos un asa de siembra estéril, el agar y la orina, introducimos la punta del asa en la orina con cuidado de abrir poco la tapa y hacemos la estría en ángulo recto en el agar, que es la estría más común en el urocultivo. Se cierra la tapa y etiquetamos la placa. Directamente metemos todas las placas bien etiquetadas en la estufa durante 24 horas a 37 grados para que haya crecimiento de bacterias. El quinto paso comienza con una tinción de Gram, que sirve para teñir las bacterias que han crecido para diferenciar si son Gram positivas o Gram negativas y para poder observarlas mejor con el microscopio. Para ello necesitamos agua destilada, cristal violeta, safranina, lugol y decolorante. Cogemos un portaobjetos y le añadimos una pequeña gota de agua y con un asa de siembra recogemos una colonia de bacterias y la esparcimos por el portaobjetos. Después secamos bien con el mechero o con un secador. Cuando esté seco, vamos cerca del lavabo y echamos una gota que cubra la muestra de cristal violeta y esperamos un minuto. Cuando acabe el minuto, se lava con agua hasta que deje de salir azul. Después de aclarar, se baña con gotas de lugol, que sirve como doble fricción del colorante previo. También se espera un minuto a aclararlo con agua. El siguiente paso es importante. Echamos bastantes gotas de decolorante y si la muestra desaparece el cristal violeta, es decir, desaparece el tinte azul, significa que es Gram negativa, pero si mantiene el color es Gram positiva. Se vuelve a lavar con agua para que desaparezcan los restos de decolorante. Por último, echamos un par de gotas de safranina, esperamos un minuto y aclaramos. Escurrimos y secamos bien con el mechero y cuando esté seco etiquetamos el porta con un permanente. Con este proceso acabado ya podremos mirar las bacterias teñidas con el microscopio y diferenciar algo mejor sus estructuras. El siguiente paso se trata de hacer una serie de pruebas para cada paciente que nos darán una serie de resultados útiles para la identificación del tipo de enterobacterias. En este caso, nosotros hemos tenido que hacer un agar RMVP, es un agar líquido. El resto de equipos han hecho los otros 3 agares que necesitamos, que son el caldo nitratado, el caldo peptonado y el agar sólido de citrato de Simmons en tubo. Para ello, hemos seguido los pasos del agar anterior. Primero, medimos la cantidad de polvos que nos pide la etiqueta, 17 gramos por litro, ya que queremos hacer 250 mililitros del medio. Hacemos la regla de 3 y el resultado serían 4,25 gramos. Lo pesamos
Lo juntamos con el agua con cuidado en el Erlenmeyer y se calienta hasta que esté a punto de ebullición y se retira. Después, una vez tapado, lo introducimos en el autoclave y al sacarlo lo distribuimos en tubos. Para terminar, una vez distribuidos en tubos se meten en la nevera y debemos esperar a que se enfríen. Una vez que se han enfriado todos los medios, se comienza con la inoculación. Para los medios líquidos necesitamos coger una colonia con asa de siembra e introducir el asa en el tubo subiendo y bajando con movimientos secos y sin tocar las paredes, hasta que veamos que ha caído la colonia. Para los sólidos en tubo, hace falta mezclar un poco de agua con una colonia de bacterias y después, cogiendo un poco de esa mezcla con un asa, haremos una estría en pico de flauta del agar sólido, es decir, en la superficie en cuesta. Esta estría se hace clavando un asa en el centro del tubo y con otra asa se coge un poco de mezcla otra vez y se hace una estría normal en la superficie. Lo metemos todo en la estufa a 37 grados entre 24 y 48 horas. Una vez transcurra ese tiempo ya podemos empezar con las pruebas. Todas sirven para identificar el tipo de bacterias. Dependiendo de cada bacteria, cada prueba puede dar resultados positivos o negativos. La primera prueba es la de la catalasa. Necesitaremos una colonia bacteriana para colocar en el portaobjetos y agua oxigenada para echar una gota encima del microorganismo. En el caso de que reaccione creando burbujas será catalasa positiva y si no lo hace será catalasa negativa. La prueba de reducción de nitratos. En esta prueba necesitaremos el caldo de nitrato, 2 reactivos A y B y una colonia de bacterias que haya crecido desde 24 a 48 horas en el caldo. Se añaden a ese caldo 0,5 ml de los 2 reactivos A y B. Si el caldo se vuelve rojo, la prueba será positiva. Si no lo hace, se prueba echando una pequeña cantidad de zinc. Y si aún no es rojo, la prueba será negativa. Para la prueba de rojo de metilo se necesitan caldo RMVP y rojo de metilo. Una vez que en el caldo han crecido colonias desde hace 24 a 48 horas, se separan 2,5 ml de caldo y se echa 4 o 5 gotas de rojo de metilo. Se considera la prueba como positiva si aparece una coloración roja. Una coloración amarilla la califica como negativa y una coloración anaranjada indica que la prueba es dudosa y que se debe repetir. La prueba Bowes-Proskauer. Necesitamos caldo RMVP con colonias en crecimiento desde hace 24 a 48 horas y 2 reactivos, alfa-naftol e hidróxido potásico al 40%, es decir, reactivo Proskauer A y B. Se cogen 2,5 ml de cultivo y se añaden 0,6 ml de la solución A y a continuación 0,2 ml de la solución B. Agitando unos instantes para favorecer un mayor contacto del líquido con el oxígeno del aire, los resultados se observarán en 15 minutos. Será positiva la prueba si la coloración se convierte en roja y negativa si no lo hace. Para la prueba de indol necesitamos caldo peptonado con crecimiento de bacterias y el reactivo índole. Al caldo le echamos varias gotas del reactivo, unas 5 gotas agitando suavemente. Si se crea un anillo rojo en la superficie, la prueba será positiva e indica producción de indol. Para la prueba del citrato, necesitamos caldo de citrato Simons, en el que 24-48 horas antes hemos efectuado una estría en pico de flauta con bacterias para que crezcan ahí. Para que la prueba sea positiva, debemos verificar que ha habido crecimiento de bacterias en el pico de flauta y además el color del medio ha pasado de verde a azulado. Si no es así, será negativa. Una vez que tenemos el resultado de todas estas pruebas de cada paciente, podremos averiguar qué bacteria tiene cada uno con esta tabla. Los resultados de cada paciente y las características de cada bacteria tienen que coincidir. Es muy importante después de cada práctica limpiar y recoger todos los materiales usados. Y estos son todos los pasos a seguir para dar los resultados de las pruebas al facultativo.